Muchas gracias, hermana Gladys. Bendiciones a cada uno de ustedes, mis hermanos. Es un privilegio seguir con ustedes compartiendo la bendita palabra de Dios en esta serie de lecciones que tenemos en el libro de Génesis. Y la semana pasada, pensando en el Génesis capítulo 39, ya entrando al capítulo 40, quedamos, mis hermanos, en ver algunos detalles en lo que podemos aprender en la vida de José. Y hicimos mención, mis hermanos, que la interpretación que José dio a los sueños sucedió en el día fijado, en el cumpleaños del faraón. Todos sus siervos le atendían y entonces fueron revisados los casos de los dos que estaban en la cárcel. Todos podemos fijarnos en nuestro cumpleaños provechosamente, con gratitud por las misericordias de nuestro nacimiento, tristeza por el pecado de nuestra vida y con la expectativa de que el día de nuestra muerte sea mejor que el día de nuestro nacimiento. La diferencia que debe marcar entre nuestra forma de vida, a diferencia de estos dos egipcios que estaban sentenciados y que los sueños que tuvieron, Josué se los describió tal y como Dios tenía que obrar. Y él no fue manipulador, él no fue adulador con tal de quedar bien con los dos, sino él fue certero de acuerdo a la palabra de Dios. A él le interesaba dar el mensaje que Dios realmente le había dicho, porque recordemos que nosotros tenemos que entender que en aquel entonces, para los hombres de fe en su relación con Dios, Dios se comunicaba con ellos a través de sueños, a través de visiones, a través de éxtasis, a través de oír la voz audible de Dios. Y cuando nosotros vemos que este es lo que encaja acá en la vida de José, podemos darnos cuenta la integridad de él delante de estos dos hombres y que también saca a luz lo que es el, 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 el aspecto humano de su naturaleza, porque cuando ve la tristeza de estos dos hombres que sabían que pronto iban a ser llevados ante el faraón y no estaban quietos, y lo que habían soñado, José se dio cuenta que estaban tristes de rostro, de semblante, saca a luz el interés que hay de parte de José para ayudar a los que no entienden la perfecta voluntad de Dios, donde nosotros tenemos que tener, hermanos, los mismos principios de actitudes para poder ser de bendición para los que no entienden el bendito evangelio. No podemos obligar a la gente para que se conviertan al evangelio, pero sí tenemos la oportunidad de anunciarles el evangelio, la perfecta voluntad de Dios para con la vida de las personas, sabiendo que ni aún presentando el evangelio, muchos van a reprochar el evangelio, muchos no van a querer nada del evangelio, muchos solo quieren tener el bienestar de esta vida temporal y muchos, ni por más que sean sentenciados a muerte, ni aún así no van a querer nada del evangelio. Pero aún así nosotros debemos de demostrar ese cambio de vida que hay en nosotros, demostrar esa fe en Cristo, esa esperanza en Cristo, demostrar que somos luz del mundo, demostrar que no pensamos, no actuamos, no sentimos, no vivimos igual como los que viven en el mundo. Y este es el caso de José. Y si nosotros nos damos cuenta, podemos darnos cuenta, hermanos, de que él, al decirles lo que iba a pasar, les suplicó de que cuando estuvieran delante del faraón se recordaran de él. Si ustedes notan la historia que vimos hace 8 días, él hace mención, cuando estén ante el faraón, por favor, háganle saber de mi caso, que yo estoy encarcelado de manera injusta, que yo estoy acá equivocadamente por las intenciones corruptas, inmorales de una mujer, pues el esposo le creyó más a la mujer y yo estoy en la cárcel. Pero cuando nosotros vemos lo que sucede, podemos darnos cuenta, hermanos, que parece raro que la gente mundana, tan aficionada a vivir aquí sobre la tierra,
debe regocijarse al final de cada año de su vida corta y expectativa sobre esta vida. Mientras que el cristiano debe de gozarse y alegrarse que esta vida no es el fin, esta vida solo es un peregrinaje y una gran bendición pasar a la presencia de Dios. El cristiano debe de tener esto como integridad en su forma de pensar, sentir y actuar, que mucho nos puede gustar este mundo, nos puede llamar la atención, la casa, la familia o los hijos o nietos o vecinos o amigos, pero debemos de saber que hay una vida mucho mejor en la presencia del Señor. Mientras que estos dos, que uno de ellos fue sentenciado, saca a luz que ni aun con los favores que José le suplicó que se acordaran de él al estar ante el faraón, ninguno de ellos dos se acordó de José. Y eso es la paga del mundo. Se le hace un bien y pagan mal. Y de alguna manera Dios trata ni aún con los del mundo para ver qué enseñar o qué tiene que enseñar a los que son de fe y a los que no son de fe. Pero, hermanos, el cristiano tiene razón para alegrarse por haber nacido espiritualmente, de irse acercando al final de su pecado a pesar de su felicidad acá sobre la tierra, porque es nada más temporal, pero le debe de estar agradecido al Señor en el momento en que él fue alcanzado por la gracia de Dios, que marca la diferencia en disfrutar la vida de una manera plena, gozo en el Señor, porque suceda lo que suceda, que mis hermanos que me odien, pues quieran hacerme mal, o los hermanos o vecinos que no me quieran, que me hagan mal, o mis amigos o mis enemigos. Independientemente de eso, hermanos, si hay algo que debe de hacernos regocijar, es que el amigo de amigos, Jesucristo, él nunca da mala paga. Él nunca se olvida de nosotros. Él siempre va a estar obrando de acuerdo a su voluntad y su propósito para que nosotros, hermanos, aprendamos a exaltarle, ni aun cuando nuestros propios padres, hermanos o amigos nos fallen. Entonces, si hay algo que debemos de darle gloria y honra al Señor, es el punto de haber nacido de nuevo, el punto de haber encontrado al Señor y Salvador de nuestras vidas, el punto de esa bendición tan grande cuando reconocimos que somos pecadores y que ahora le pertenecemos al reino de Jesucristo. Eso marca la diferencia entre la vida de los hombres que viven de una manera triste acá sobre la tierra, de una manera rabiosa sobre la tierra, o con mucha ira, pues, o de una manera de pagar mal por mal aquí sobre la tierra, o aquellos inmaduros que no logran vivir de acuerdo al nivel que Dios demanda del cristiano. Dios va tratando con ellos para darnos cuenta que es lo que Dios saca a luz en la vida de José, por todo el daño que le habían hecho familiares cercanos, familia de sangre, llegar hasta Faraón con sus supuestos amigos, lo mandan a la cárcel y estando en la cárcel sigue haciendo el bien, pero siempre le van pagando mal por mal. Entonces debemos de prepararnos para lo que el mundo paga. Y hermanos, esto nos hace recordar lo que la Biblia dice. La Biblia dice que nosotros somos la sal de la tierra. La Biblia no dice que somos el caramelo de la tierra, de ninguna manera. La Biblia no dice que somos el dulce, el chocolate más sabroso para el mundo. Eso no dice la Biblia. Más bien dice, vosotros sois la sal de la tierra. Y eso quiere decir que debemos de estar preparados, porque el mundo puede pagar mal por mal. Si lo hacen los propios cristianos inmaduros y carnales y débiles, entonces, ¿qué no esperamos del mundo? Debemos de centrarnos siempre en la obra cristológica, porque Él sí no da mala paga. Más bien, con todo lo malo que nos sucede, Él se glorifica para llevarnos más a la madurez, para crecer a la estatura de Cristo. Mis hermanos, si el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que se olvidó de acuerdo al pasaje de la Biblia,
José hubiera merecido algo mejor de él, pero lo olvidó, hablando en términos humanos. No debemos pensar que es raro si en este mundo nos devuelven odio, mal por nuestro amor y darnos por nuestra bondad hacia el mundo y hacia nuestros hermanos débiles en la fe o carnales. Debemos de saber que esto puede llegar en determinado momento. Cuando nosotros vemos la actitud de José, entonces podemos pensar en el poder del Espíritu Santo, del poder del Evangelio, del poder de la palabra de Dios como obra en la vida de aquellos que son íntegros y que aman la palabra de Dios. Mis hermanos, cuán dados a olvidarse de los demás que están en problemas son los que ahora están bien. Hermanos, este es un mal que se reproduce. Es un mal donde es tentado el mismo cristiano muchas veces. Olvidarse de los demás que están en problemas. Hermanos, debemos de tener compasión. Por eso, hermanos, cuando hablamos del amor de Jesucristo en el sentir correcto de la palabra, en el sentir perfecto de la palabra, en el sentir absoluto de la palabra, es cuando ayudamos a los que están necesitados, pero no es para mentirles, ni tampoco es para que sigan pecando, sino para que se alineen a la perfecta ley de Dios, a la perfecta voluntad de Dios, para que Dios obre en ellos. Y cuando nosotros vemos que esta es la actitud de José, podemos darnos cuenta, mis hermanos, de cómo la responsabilidad cristiana a veces entra en esta etapa de tentación, de olvidarse de las necesidades de los que no son cristianos o de los propios hermanos que son como niños todavía en las escrituras y no entienden grandes doctrinas bíblicas, o no comprenden, no disciernen todavía qué es lo malo, qué es lo bueno a la luz de las escrituras. Creemos de que así siguen los hermanos y no hay que decirles nada. Hermanos, eso no es correcto. ¿Por qué? Porque les vamos a hacer daño. Se les va a seguir haciendo daño, hermanos, porque no crecen. Siempre van a estar pensando en términos infantiles espiritualmente y a lo que es pecado hay que llamarlo tal y cual por su nombre. Pecado es pecado. Entonces, mis hermanos, no nos olvidemos de los problemas de los demás. En este caso, estos dos estaban en la cárcel y José vio su rostro y vio que tenían problemas. Pero los problemas son de varias formas. Problemas de pecado inmoral, problemas de pecado ético, problemas de pecado doctrinal, problemas de apostasía, problemas de falacia, mezclar verdad con media mentira, mentira con media verdad. Tantas tonteras que hay en el mundo y en la propia vida cristiana que muchos hermanos no han logrado ordenar sus pensamientos de acuerdo al pensamiento del Dios Altísimo. Porque no escudriñan la Biblia, porque no les interesa la palabra de Dios, o porque creen que porque saben leer y escribir ya lo saben todo de la escritura. Pero hay algo que nos recuerda la palabra del Señor, que las escrituras son fuente inagotable para nuestra alma, para nuestro espíritu, porque es una fuente que tiene una profundidad infinita, porque está basada en la propia naturaleza de Dios, mis hermanos, que entre más escarbemos, más hambre tenemos de nuestro Creador, de nuestro Señor. Y que el trabajo del Espíritu Santo es llevarnos a esas verdades perfectas para crecer espiritualmente y ver que todo mundo que no conoce a Cristo tiene el rostro decaído, de alguna manera no se siente estable, de alguna manera tiene problemas internos y aunque aparenta estar bien económicamente, emocionalmente o familiarmente, pero si no ha encontrado a Jesucristo, está condenado para el fuego eterno y somos nosotros los llamados para poder ayudarlos y presentar a Cristo y que crezcan en la bendita palabra de Dios. Y es sorprendente el testimonio de José, cómo testifica de su Dios cada vez que le da solución a adversidades, de problemas de los que no son creyentes en Dios. Siempre pone a Dios primero, siempre exalta el nombre de Dios primero, siempre anda dando testimonio. Mi Dios es uno, no son muchos, mi Dios uno es.
Cuando vemos el contexto de todo el libro de Génesis, entonces nosotros podemos darnos cuenta que los hombres de fe siempre son monoteístas, creyendo en Jehová de los ejércitos, creyendo en que Dios en su gracia siempre ha tenido un remanente para testificar en los momentos catastróficos de la familia, de la persona, de la humanidad, de los reinos políticos, de cualquier situación. El Señor siempre es misericordioso. Y mis hermanos, José aprendió por su desengaño a confiar únicamente en Dios por todo lo que había pasado. Aprendió no confiar el 100% de su padre, ni de su madre, ni de sus hermanos, sino solo en Dios. Sus padres y sus hermanos, si dejaban de orar, si dejaban de tener una dulce comunión con Dios, iban a ser tentados para hacer lo que no es agradable delante de Dios. José aprendió eso desde muy joven, desde muy adolescente. Y con eso no queremos dar licencia a una enseñanza a los hermanos. Bueno, ya que son humanos y son débiles, pues que sigan así, que pequen y que hagan lo que les pegue la regalada gana. No es eso la idea. La idea siempre es colaborar, apoyar, ayudar para los que están mal moralmente, éticamente, doctrinalmente, para los que están mal políticamente, socialmente. La palabra de Dios tiene un mensaje de esperanza para aquellos quienes están en frustración. No olvidemos los sufrimientos, las promesas y el amor de nuestro Redentor. Culpamos la ingratitud del copero jefe para con José como humanos posiblemente, porque se olvidó de José. Pero nosotros mismos, hermanos, tenemos que recordar que muchas veces somos tentados a hacer lo mismo. ¿Cómo nos olvidamos de muchas cosas buenas? Somos tentados a juzgar a este hombre que se olvidó de José, pura lata, llegó ante el faraón y no se acordó de José. Y es bueno examinar esas áreas que no son correctas, pero no caigamos en la tentación de pensar de que nosotros no seamos tentados de esa manera, ni aún siendo cristianos, porque a veces, hermanos, nosotros como cristianos pagamos con la misma moneda, como la actitud de este muchacho. Mis hermanos, si nosotros somos tentados a actuar muchas veces de la misma manera, de manera ingrata para con el Señor Jesús, nos olvidamos de su benevolencia, nos olvidamos de su bondad, de su misericordia. Solo cuando estamos bien le servimos, cuando no estamos bien ponemos condiciones. Solo si nos gusta servir a Dios por poder, somos tentados a querer dominar una masa, y cuando es egoísta, muy mezquino nuestro deseo, el Señor nos dice, tengan cuidado, porque muchas veces cuando ya lo hacemos o si llegamos a ese puesto, a ese nivel, o si Dios bendice de alguna manera y si Dios nos da otra lección de llevarnos a lo más bajo, a veces se nos olvida toda la benevolencia de Dios, que es Dios en su gracia, quien nos pone en cualquier lugar, hermanos, para que nosotros no seamos como este muchacho que se olvidó de José. No nos olvidemos de Jesucristo, de sus grandes bendiciones. Mis hermanos, José apenas había anunciado el ascenso del jefe de los coperos, pero Cristo produjo el nuestro. Él intercedió con el Rey de Reyes, con su Padre, por nosotros mismos. Y lo hace constantemente. Notemos que nuestro Señor Jesucristo día y noche está intercediendo a la diestra de Dios Padre. Pero muchas veces nosotros nos olvidamos de su benevolencia, de sus misericordias. Nos olvidamos de lo que Dios demanda de nosotros y caemos al nivel de este muchacho que se olvidó de José. Y entonces, mis hermanos, aunque a menudo se nos hace recordarlo, y a pesar de haber prometido no olvidarse nunca, así de mal le pagamos como gente necia e imprudente en nuestra vida espiritual cuando no hemos madurado y no somos íntegros.
Dios, sabiendo nuestra naturaleza, es compasivo y misericordioso porque somos tentados a pagar mal por mal. Y entonces cuando vemos este cuadro de José, nosotros podemos darnos cuenta que así como los humanos pagan mal, solo nos hace recordar que si nosotros no estamos en una dulce comunión con Dios, a través de la oración y su bendita palabra, somos tentados para vivir esos niveles, como este hombre que se olvidó de José. Mis hermanos, el medio de José para ser liberado de la prisión, escuchen eso, ni siquiera fue iniciativa de parte del copero. Fue Dios el que intervino porque fueron los sueños del faraón que aquí se relatan. Fue Dios el que le dio ese sueño al faraón. De no haber sido por ese sueño, ese copero ni se había acordado del pobre José, ni aún con todo el bien que le hizo. Y hermanos, la razón es que ahora que Dios ya no había más de esa manera de darnos lecciones, mis hermanos, no importa, hagamos poco caso de los sueños a lo que contemos, porque si en esta etapa, en esta experiencia, Dios hablaba de esa manera con los hombres, hoy en día debemos de tener mucho cuidado con ese sueño para no obedecer a los sueños, porque tenemos que tener cuidado que ahora Dios nos habla a través de su palabra y no a través de sueños. Y quiero llevarles a lo que menciona el mundo científico, las razones del por qué el hombre sueña, en lo que es la experiencia natural del hombre, comprobado por la ciencia. El hombre que piensa mucho, según lo que es la conclusión científica, el hombre que piensa mucho en un tema, seguro lo va a soñar tarde o temprano, en un mes, 2 meses, en un año. El hombre que come mucho, que come demasiado antes de dormir, también puede soñar cosas bonitas o malas en una experiencia de sueño. Y cuando vemos nosotros lo que es el descubrimiento del mundo científico, nosotros podemos darnos cuenta que también se ha descubierto que lo que ha impactado en la vida pasada de los seres humanos lo puede soñar en determinado momento. Eso está comprobado científicamente. Y por eso no le debemos de llamar revelación a cualquier experiencia de sueño, porque eso no es revelación. Eso es algo natural que Dios creó dentro del mismo hombre. Además, lo descubierto por el mundo científico está la experiencia de lo que se conoce como el sexto sentido. El sexto sentido tiene que ver que de alguna manera el hombre presiente algo que va a suceder y muchas veces sucede tal y como lo sintió, pero eso tampoco es revelación. Cuando nosotros vemos que el sexto sentido que se desarrolla en algunos humanos muy fuertes, en la mayoría casi no, y la mayor parte casi nada de eso, pero que sí es una realidad el sexto sentido en la vida natural del hombre, también podemos tomarlo en cuenta para evitar confundirlo con estos sueños que aquí presenta la palabra de Dios. Pero también nosotros podemos notar que hasta el mundo del reino animal tienen un sexto sentido en lo que es su sentimiento, su orden natural de vida, que a veces presienten cuando hay algo anormal más allá de lo que está en el orden creado naturalmente en este mundo. Y esto lo podemos comprobar nosotros, mis hermanos, por ejemplo, cuando hay temblor o hay terremoto. ¿Se han dado cuenta ustedes cómo actúan los gallos, los pollos, las gallinas? ¿Se han dado cuenta ustedes cómo lloran los perros cuando hay algo más allá de lo normal? Mueva un gallo o un perro sobre una mesa y muévalo a la forma de terremoto, es normal. No, ni lloran ni hacen nada fuera de lo normal, ni tampoco un gallo o una gallina. Pero ya cuando se trata de algo fuerte, de un terremoto, hasta el mundo animal tiene ese presentimiento. Pero esa es parte natural de lo que Dios ha creado. Eso no es revelación.
No es revelación el sexto sentido del mundo humano, no es revelación de lo que es el presentimiento en el orden natural de las criaturas del mundo animal, no es revelación, ni tampoco es revelación, mis hermanos, lo que es soñar y concordó con algo que usted soñó, eso no es revelación. Lastimosamente en el mundo evangélico hay un grupo que sí le llama revelación y se han hecho fanáticos a esas experiencias místicas. Claro, hay que respetarlos, pues, pero no es lo que dice la Biblia. Confunden lo que Dios ha creado naturalmente con lo que en realidad fue este sueño del faraón, porque dice que cuando soñó esto el faraón turbó su espíritu, turbó su alma, hasta estaba enfermándose de estar pensando, ¿y eso qué es? Es algo que me pasó, de lo que no me deja en paz. ¿Qué significa esto? Él llamó a divinos, hechiceros, él llamó brujos de todo su imperio para que le pudieran decir qué significa ese sueño, pero ninguno de esos sus queridos brujos profesionales le dijo la verdad. Nadie pudo descifrar ese sueño. Ahora, cuando nosotros notamos que fue la razón de esa turbulencia de alma y de espíritu de este faraón que lo tenía inquieto y que había llegado hasta los oídos de este copero, hasta ahí se acuerda este copero. Yo conozco a un muchacho judío, a un muchacho de aquí y de allá. Yo conozco a alguien, ¿te acuerdas, rey? Cuando me mandaron al bote para ser sentenciado junto al otro, tuvimos sueños tan terribles y ese muchacho nos dio el significado y salió exactamente. Uno fue matado y yo fui ascendido como privilegio de parte tuyo y yo conozco a tal muchacho. Pero no fue iniciativa del copero, fue la gracia y misericordia de Dios con lo que tenía preparado para la vida de José, para que entendamos que el mundo, aunque haga cosas malas para los hijos de Dios, Dios tiene planes especiales para sus auténticos hijos, que va a usar otras formas, otras maneras para poder Dios darse gloria a través de sus hijos que les son temerosos, para que aprendamos a confiar en Él. Mis hermanos, cuando nosotros vemos esto, ahora que Dios, si ya no nos habla más de esa manera, porque ahora ya tenemos toda la revelación escrita para confiar en su propósito, voluntad perfecta, que es su bendita palabra revelada, que está registrada en 39 y 27 libros, que no le hace falta nada de nada. No podemos tomar los sueños como algo que todavía puede usarlo Dios para completar su perfecta voluntad o propósito, porque todo ya fue revelado. Todo lo misterioso, lo que Dios trató con el mundo, con las familias, con los paganos o impíos, todo Dios ya lo dejó escrito para que aprendamos a confiar de su palabra. Mis hermanos, si nosotros vemos lo que el mundo científico ha descubierto en el término natural, lo que ya les hice comentario en relación a los sueños, si sabemos la diferencia que hay acá en la Biblia, porque esto vino directamente de Dios, que turbaba el corazón, el alma, el espíritu de este rey, nosotros podemos darnos cuenta que él buscó la ayuda de todo lo profesional que había en su alrededor como rey. Buscó a los mejores brujos, adivinos, hechiceros, científicos, todo lo que le podían decir algo. Pero ninguno descifró los sueños del rey. Y esto da en evidencia por qué venía de parte de Dios. Y cuando nosotros vemos, hermanos, esta realidad nos debe de llevar a la reflexión. Contar sueños necios no pueden ser mejor que hablar necedades. Tenemos que tener mucha precaución. Pero estos sueños evidentemente habían sido enviados por Dios. Cuando el faraón despertó, su espíritu estaba tan turbado. El tiempo de Dios para el crecimiento de su pueblo es el tiempo más adecuado.
¿Por qué, mis hermanos, que el tiempo de Dios para el crecimiento de su pueblo es el tiempo más adecuado? Porque Dios siempre va a empezar de una manera individual o a veces familiar, a veces colectiva, pero en este caso Él lo empezó de manera individual, dándose a conocer lo que era la integridad de este muchacho José para ponerlo en el lugar donde le correspondía por ser íntegro delante de Dios. Mis hermanos, el tiempo del crecimiento de Dios para su pueblo siempre va a estar presente de una o de otra manera. Si el jefe de los coperos hubiera logrado que José fuera liberado de la cárcel tal y como José le suplicó en el término humano por lo que él estaba sufriendo, probablemente este hubiera regresado a la tierra de sus hermanos, de los hebreos, o sea, de la casa de Jacob. Probablemente se hubiera ido para allá, pero Dios tenía planes mejores para José. En medio del dolor, en medio del engaño, en medio de la hipocresía, en medio de la venganza, en medio de todo lo malo que le puede ser el hombre al cristiano, Dios tenía mejores planes para con José. Mis hermanos, si él se hubiera ido con su familia, si este copero le hubiera hablado en ese momento por él delante del faraón, entonces no hubiera sido bendecido tanto, ni tampoco hubiera habido tanta bendición para su familia como resultó después, que de una bendición particular de ser esclavo, irse a la cárcel, de la cárcel a ser el segundo faraón, ya la bendición personal individual de Dios para él y después bendecir a toda su familia de sangre, no se hubiera dado eso si él no hubiera esperado a confiar en Dios. Si hay algo, hermanos, que nosotros no tenemos es tener paciencia para confiar en Dios. Somos tentados que queremos las cosas rápido. Y esto es una tentación muy fuerte en nosotros. Y no debemos de actuar de esa manera, hermanos, porque muchas veces son trampas de doble filo. Esperemos en la perfecta voluntad de Dios, en el momento de Dios, en el orden de Dios, en lo incomprensible de Dios, para que nosotros aprendamos a tener fe y esperanza en Él, que Él no se olvida de nosotros, tal y como lo ha escrito en su palabra y tal y como Cristo lo dijo a su iglesia, y yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hermanos, cuando nosotros vemos lo que aquí está pasando, José da honra a Dios cuando lo presentan al faraón. Faraón había soñado que estaba a orillas del río Nilo y vio unas vacas gordas y luego flacas salir del río. ¿De acuerdo a lo que hemos leído? Y eso le turbaba al rey. Mis hermanos, si vemos lo que es el orden natural de lo que es el territorio geográfico de Egipto, Egipto, podemos verlo, mis hermanos, que no tiene lluvias, pero la cosecha del año depende de la crecida del río Nilo. O sea que era un país con poca lluvia y dependía mucho de la lluvia de otros lugares que acrecentaba el río y que eso daba en abundancia de agua para ellos, y porque ellos sabían que ese era el orden natural de cómo ellos habían crecido, y por eso no podían entender a plenitud todos los magos, los astrólogos, adivinos y brujos, que quería dar a entender ese sueño que Dios le dio al faraón, porque solo pensaban en términos naturales. Cuando José empieza a descifrar ese sueño, nos damos cuenta que hasta para ellos posiblemente fue una locura. Eso no va a suceder, eso no va a pasar. ¿Cómo? Si no tenemos abundancia de lluvia, sabemos que es una tierra casi sin lluvia. Lo que nos da cosecha para sobrevivir acá es la lluvia de otros países que trae el agua y pasa por Egipto. Nosotros sabemos que así es el orden de nuestro río Nilo. Pero Dios ya tenía planes para dar lecciones a Egipto.
que no es el faraón de Egipto el Señor de señores, sino es nuestro creador, el Señor de señores. Él obra y él hace con su creación como él quiere, como él gusta. Y cuando nosotros vemos acá, podemos ver, mis hermanos, que cuántos caminos tiene la providencia de Dios para dispensar sus dádivas. Sin embargo, nuestra dependencia de la primavera sigue siendo la misma, que creemos y confiamos muchas veces en el orden natural y que eso es lo que nos da de qué comer. Y no nos damos cuenta que Dios siempre está al tanto de cómo tratar con las naciones, con las familias, con su pueblo, con su hijo, para darle lecciones, para que puedan reflexionar, si puedan llegar a los pies de Jesucristo. Y mis hermanos, cuando nosotros vemos lo que aquí está pasando, la cual hace que cada cosa creada sea lo que es para nosotros, sea lluvia o sea río en el término natural de la palabra. Pero los planes de Dios es que va a mover más allá de lo que el hombre puede ver para dar lecciones. Mis hermanos, en lo natural creado, Dios hace llover sobre justo e injusto, sobre buenos y malos, según las Escrituras. Pero cuando Dios demanda de su juicio, de su ira, de su corrección, de su disciplina, pues va a utilizar otros medios para tratar con las naciones, los pueblos, las familias, los individuos. Lo que nos dice el libro de Santiago, que hubo un hombre que oró y le pidió a Dios que no orara por tantos años y no llovió. Oraba con Dios para pedirle que no lloviera y no llovió. Después empezó a orar de nuevo para que lloviera y llovió otra vez. Hermanos, Dios usa diferentes formas para tratar con sus hijos, con su familia, con la iglesia, con su pueblo a nivel continental o mundial o con las naciones paganas, porque Él es el soberano, Él es el rey de reyes, Él no depende de la orden del rey Egipto, ni de la orden del rey de Estados Unidos o de España o de Argentina o de cualquier otro país. No, no, no. El rey es Jesucristo. Él sigue gobernando para tratar con la humanidad, para que se den cuenta de su triste iniquidad. Y por esa razón es que Dios permite el sufrimiento de algunos de sus hijos, porque Él se tiene que glorificar para dar testimonio que hay hombres que le son fieles e íntegros. Mis hermanos, si nosotros podemos ver este cuadro tan hermoso acá, podemos nosotros aprender grandes lecciones. Es inevitable el sufrimiento sobre esta tierra. Es inevitable el dolor. Es inevitable que se levanten voces, acciones, pensamientos contra Dios, pero para el hombre íntegro siempre va a hablar con la palabra de Dios, siempre va a querer agradar con la palabra de Dios. Quien está torcido, está torcido. Quien está medio torcido, le va a hablar con el bendito mensaje de la santidad de la palabra de Dios para que se corrija. Ese es el auténtico amor, porque sale la justicia de Dios para nuestras vidas. Mis hermanos, que el Señor les bendiga. La otra semana, si Dios lo permite, vamos a aprender un poco más. Amén. Muchas gracias, hermano Samuel. Como siempre, damos gracias a Dios porque